Hola a todos de nuevo. En esta sesión, en esta clase, vamos a introducirnos en el estudio de los patrones en análisis de inteligencia. Como supongo que el nivel de los alumnos va a ser diferente, pues voy a comenzar explicando desde lo más básico, que es un patrón, en qué consiste, hasta llegar a su implementación en varias fases. Para empezar, vamos a comenzar con un ejercicio muy básico para entender lo que es un patrón, para aquellos que aún no lo sepáis. Este ejercicio se utiliza en la mayoría de los cursos de análisis de inteligencia como una introducción para aquellos que tienen unos conocimientos muy básicos o desconocen lo que es un patrón. Bueno, aquí tenemos nuestro agente que va a querer entrar en este castillo. Y ahora os explico qué es lo que sucede. En la Edad Medieval, un espía de la corte del rey Arturo debía entrar a un castillo para poder investigar cuáles eran los planes de los enemigos, pero al llegar descubrió que las puertas del castillo estaban cerradas. Así que se dijo: ¿cómo podré entrar? Ya sé, esperaré y observaré cómo entran los demás. Dicho y hecho, se escondió entre unos matorrales y se quedó observando. El espía vais a ser vosotros. Llegó un soldado a las puertas del castillo. El vigía de la torre le dijo 18, a lo que el soldado contestó 9, y abrieron las puertas. Al poco rato llegó otro soldado. El vigía le dijo 14, y el soldado respondió 7, y abrieron las puertas. Más tarde llegó otro soldado, y el vigía le dijo 8, y el soldado le respondió 4, y abrieron de nuevo las puertas. Entonces el espía de Arturo, que había estado observando, pensó que lo tenía muy fácil para entrar. Se acercó a la puerta, el vigía le dijo 6, a lo que el espía contestó 3. El vigía cogió un arco y lo mató. Aquí, llegados a este punto, ¿podríais decirme por qué el vigía mató al espía? ¿Por qué lo mató? Os voy a dejar parar el vídeo si queréis, pensar la respuesta, y os la digo a continuación. Muy bien, vamos a dar la solución a tan enigmático problema. Se trata de un patrón. El espía se confundió de patrón. Él creía que el vigía decía una cifra y el que quería entrar contestaba con otra cifra que era la mitad de la cifra que había dicho el vigía. Pero se confundió porque el patrón era otro. Creo que ya lo habréis averiguado, pero es muy fácil. El patrón realmente era el número de cifras, el número de letras, de la cifra que decía el vigía. Así, por ejemplo, el número 18 que dijo en primer lugar el vigía tiene 9 cifras, tiene 9 letras, exactamente. El número 14 tiene exactamente 7 letras y el número 8 tiene exactamente 4. Por eso cuando nuestro espía fue allí y el vigía le dijo 6, debería haber contestado 4, que eran las letras que tiene 6 y no 3 como lo hizo, y por eso lo mataron. Muy bien, esto es una pequeña introducción a lo que son los patrones. Ahora os voy a proponer otro juego más para seguir moviéndonos por este mundo que es apasionante. Veréis, os voy a dar esta matriz de aquí. Para los que habéis estudiado álgebra en matemáticas os sonará que es una matriz y para qué sirve. Básicamente una matriz sirve para almacenar información en forma de cifra, ¿no? Bueno, pues os van a proporcionar esta matriz
y este diagrama. Imaginaros que sois un agente en plena Segunda Guerra Mundial, que habéis hecho una operación en un territorio determinado, pero ahora tenéis que salir de ese territorio. Y no sabéis los caminos que están vigilados de los que no están vigilados, o por dónde podéis salir o no salir. Así que desde el cuartel general os hacen llegar más bien esta matriz de números con este esquema. ¿Seríais capaces de decirme las claves que hay detrás de esta matriz y de este esquema? Os dejo ahora que pauséis el vídeo, que lo penséis, que trabajéis con ello, y al cabo de unos segundos os voy a dar la respuesta, ¿de acuerdo? Bueno, la respuesta es más o menos sencilla. Cuando el agente va del lugar 1 al lugar 1, se supone que no hay distancia. Entonces, del mismo punto al mismo punto, aquí en la matriz habían puesto un 0. El 0 significa de un mismo punto a un mismo punto, con lo cual no hay distancia y hay 0. Después, aquí vemos que del lugar 1 al lugar 2 han puesto un 1. El 1 significa camino abierto. Y aquí en el diagrama podéis ver cómo hay una línea que va del 1 al 2, que significa que se puede transitar, que no está vigilada, que no está cortada por los alemanes, nada de esto. Después del 1 al 3 veis que también hay una línea, también podemos caminar por aquí, no está vigilada la zona, y lo mismo del 1 al 4 también. Luego del 2 al 1 también se puede transitar, o sea, es bidireccional, tanto se puede ir del 1 al 2 como el del 2 al 1. Del 2 al 2, como es el mismo punto, pone un 0 la matriz. Del 2 al 3, como veis, parece ser que el camino está vigilado o no es transitable y por eso no han puesto línea. Y del 2 al 4 sucede exactamente lo mismo, el camino está vigilado o no es transitable. Bueno, y así podíamos continuar con todos los demás puntos, ¿no? En esta ocasión lo que habéis tenido que hacer es descubrir un poco las claves, ¿no? del patrón. Bueno, ahora sí, después de estos ejercicios que creo que han servido para introducir a aquellos que no sabían lo que es un patrón en lo que es y lo que significa, vamos a introducirnos ya con un poco de más rigor en el estudio de patrones. Veréis, un patrón es una regularidad perceptible en el mundo natural o en un diseño hecho por el hombre. Los patrones naturales los podéis observar directamente con vuestros sentidos, ¿no? Por ejemplo, pues los meandros, las simetrías, las espirales, las ondas, etcétera, que abundan en la naturaleza. Por otro lado, existen patrones artificiales que solo pueden ser observados mediante un análisis más profundo. Evidentemente, la búsqueda de este tipo de regularidades es importante en el análisis de inteligencia porque nos ayuda a predecir eventos y sucesos. Existen muchos tipos de patrones, pero desde un punto de vista metodológico y del análisis de inteligencia podemos dividirlos en dos grandes grupos. Hay patrones básicos y patrones híbridos. La conjunción de dos o más patrones básicos da como resultado un patrón híbrido. En inteligencia normalmente se busca conseguir un patrón híbrido llamado patrón de actividad, que a su vez es la fusión de dos patrones básicos como son el patrón espacial y el patrón temporal. Otro ejemplo diferente de un patrón híbrido podría ser el patrón clima, que es a su vez la conjunción de patrones básicos como la temperatura, las precipitaciones o incluso la humedad. Evidentemente, la forma de estudiar cada patrón viene determinada por su propia naturaleza y la naturaleza de los datos.
Así, por ejemplo, para analizar un patrón de actividad, nos vamos a ver obligados a recurrir a la estadística espacial, y para analizar un patrón clima debemos recurrir obligatoriamente a las series temporales. Hoy en día los patrones híbridos se han hecho populares entre muchos analistas, pero debemos tener en cuenta que el estudio de estos patrones está siempre restringido por el tipo de información de la que disponemos y su utilización práctica. Elaborar y pensar en complejos patrones híbridos cuando la dificultad de implementarlos es elevada debido a la falta de información no deja de ser un juego teórico que no nos conduce a soluciones prácticas. El estudio y análisis de patrones es una parte esencial en la formación de cualquier analista de inteligencia. Su espectro de aplicación abarca desde el diseño de operaciones de la guerra convencional hasta los conflictos asimétricos como la lucha de guerrillas, el terrorismo o diferentes tipos de insurgencia. La finalidad de esta técnica es realizar una labor prospectiva a corto o medio plazo que ayude a la toma de decisiones y a la implementación de una táctica precisa y acertada, maximizando la utilidad de los medios materiales y humanos disponibles. De igual forma, suministran información para mantener en todo momento una orientación proactiva y no reactiva. Entre otras utilidades podemos destacar la predicción de futuros ataques o emboscadas, posibles rutas, el establecimiento de índices de riesgo zonal y los cálculos de tiempos de respuesta estimados. Tradicionalmente, el análisis y visualización de patrones ha sido un campo abonado para los SIG, los sistemas de información geográfica, y los diferentes software de inteligencia convencionales. Nosotros aquí vamos a trabajar con un software libre que es el R y que de una manera muy sencilla nos permite elaborar patrones. Bueno, y hasta aquí la clase de hoy. Por el momento eso es todo. Continuaremos más adelante ya profundizando en cómo se implementan los patrones espaciales. Un saludo.